Más allá de la asociación antigua del amor entre mujeres y de asociaciones más contemporáneas de colonia de refugiados, la isla griega de Lesbos es un sitio extraordinario y diverso que puede sorprender al viajero más exigente. En nuestro video del día te vamos a contar 7 razones que hacen a la isla especial, así como un listado de consejos para aquellos que quieran visitarla. Esto es Aventuras a Pie de Página. Soy Athanasia, su guía de hoy, y bienvenidos a Lesbos. Y un comentario antes de comenzar. El video de hoy va a ser una reseña de toda la isla, por lo que si quieren que hagamos una explicación detallada de alguno de los sitios, lo pueden solicitar en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Razón número 1. La variedad de sus paisajes. Lesbos es la octava isla más grande del Mediterráneo, por lo que comparada con otras islas de Grecia, es de las más grandes. No obstante, es muy pequeña y compacta para la diversidad de paisajes que ofrece, parcialmente atribuible a su origen volcánico. Cuenta con 2 grandes golfos, Kalonís y Yeras, con bocas muy estrechas, lo que en la práctica genera 2 grandes lagunas de agua salada, por lo general muy calmas. En la parte norte del Golfo Kalonís existe un humedal donde se refugian numerosas especies de aves, incluidas garzas y flamencos. El origen volcánico de la isla se destaca en la península suroeste, con grandísimas laderas escarpadas y vegetación escasa. Una erupción volcánica dio lugar al bosque petrificado, que es la principal atracción turística de la isla. Lamentablemente no pudimos visitar ni el geoparque ni el museo por ser día festivo. No obstante, a lo largo de la carretera de acceso se pueden ver numerosos ejemplos de árboles petrificados, con buenos carteles explicativos. Yendo al sur de la misma península, el paisaje se enverdece y se convierte en laderas verdes, que a mí me hace acordar al oeste de Irlanda, aunque un cura que conocimos en un monasterio describió el paisaje como si fuera Islandia. Cambiando a la península central, la que se ubica entre los 2 golfos, aparecen bosques frondosos más típicos del norte del país. Y mientras que el norte de la isla sí tiene un paisaje más típico de isla griega, con campos de olivos, arbustos y pinos. Razón número 2. La variedad en la fauna. Aunque pudiera parecer por nuestras tomas que en Lesbos solo hay ovejas, para los pocos días que fuimos, vimos una variedad sorprendente de animales. Muy lamentablemente, ya sea por cuestiones de oscuridad, de distancia o de instantaneidad, no pudimos filmar la gran mayoría, por lo que se aceptan críticas por no poderlos mostrar. No obstante, los enumero para que lo tengan en cuenta. En los viajes de ida y de regreso, vimos delfines en la distancia. Y una de las 2 veces que nos metimos al agua, vimos estrellas de mar que por Grecia no abundan. En el humedal, como dijimos antes, se pueden ver muchas especies de aves, aunque a la distancia las que más se distinguían eran los flamencos y las garzas. Además, vimos halcones arriba en las montañas y cigüeñas con sus enormes nidos en varios pueblos. Si bien en España y Portugal las cigüeñas son muy comunes, no lo son en Grecia. Mientras atravesábamos con el coche el bosque, vimos una manada de ciervos y saliendo de un sitio arqueológico vimos ardillas, que es otra especie poco común en Grecia. Razón número 3. Su riqueza histórica. Como casi toda Grecia, Lesbos tiene muchísimos sitios de interés histórico que van del período prehistórico hasta el período otomano. Ahora bien, la experiencia al visitar los diferentes sitios fue mixta, como mínimo.
No todos los sitios arqueológicos tenían la misma infraestructura ni estaban cuidados de la misma forma. Vamos a mostrar brevemente algunos. Del periodo prehistórico tenemos las ruinas de Cermi, que consistía en una población prehistórica junto a la playa. Pensamos en entrar, pero vimos que no habían cortado el césped en mucho tiempo y no se podía apreciar prácticamente nada, así que decidimos verlo solo de fuera. Atribuido a tiempos micénicos, según el mito, tenemos el llamado Pozo de Aquiles, que según se cuenta en la Odisea, Aquiles desembarcó en Lesbos para darle agua a su caballo. Más allá de la veracidad del mito, el pozo es impresionante. De la época clásica tenemos Clopedí, al cual es muy difícil llegar por el mal estado de la carretera y que además está cerrado al público. No obstante, se ve bastante bien desde afuera. Un sitio ultra interesante es Antigua Pira, una población de época clásica que sufrió un terremoto y se hundió bajo el mar. En tiempos helenísticos se reconstruyó la población en la costa y cuyos restos pudimos ver bajo el agua. Desafortunadamente el agua estaba fría y movida, por lo que decidimos no explorar más en detalle. Del periodo helenístico tenemos el templo de Dioniso, más interesante por su ubicación en el cabo Acrotiri que por sus propios restos. Y del mismo periodo, el sitio arqueológico de Mesa, donde se adoraba a Zeus, Hera y Dioniso. Lamentablemente, el sitio estaba cerrado por día festivo cuando fuimos, aunque parecía pequeño. No obstante, el sitio más interesante de este periodo era el teatro, que sí pudimos visitar en detalle. Tenía capacidad para 15.000 espectadores y es bonito, si bien no se conservan las gradas. La isla de Lesbos y su capital Mitilene tuvo su época de apogeo durante el periodo romano, que es de donde provienen los restos más impresionantes. Sin lugar a dudas, las ruinas más impresionantes pertenecen al gran acueducto romano que alimentaba la ciudad, del cual se conservan numerosas arquerías a lo largo de sus 33 kilómetros. Está construido con muchísimo arte, con sillares con almohadillados, y se pueden apreciar también reparaciones antiguas y restauraciones modernas. Existen varios sitios donde este acueducto es visible, pero lamentablemente pudimos visitar unos pocos. Además, existen numerosas ruinas distribuidas por todo Mitilene,
donde destacan los mosaicos. De hecho, para preservar los mosaicos más importantes, tuvo que construirse un segundo museo arqueológico que está abierto al público y que contiene las piezas que no pudieron mostrar en el museo original. Lamentablemente, el museo original se encuentra cerrado al público desde hace varios años, aunque se dice que lo van a restaurar y abrir nuevamente al público pronto. Y por último, tenemos múltiples castillos de la época genovesa y otomana. De estos, el más interesante por mucho es el castillo de Mitilini, que es enorme y preserva varios edificios dentro, así como varias puertas y otras estructuras como cisternas. El castillo de Mólivos está abierto al público y es pago. Tiene unas vistas muy bonitas, pero está parcialmente cerrado a la visita, y el área visitable se puede ver en 10 minutos. Pasamos por otras dos fortificaciones, las cuales estaban cerradas al público y solo se pueden ver desde afuera. El castillo de Sigri y la península fortificada de Obriócastro.
Además, existen otros restos de época otomana por todo Mitilini, como baños. Y mezquitas. Lesbos fue el lugar de nacimiento de Safo, considerada como la poetisa lírica más importante de la antigüedad. La asociación de Lesbos y Safo con la homosexualidad femenina ocurrió varios siglos después de su muerte, al reinterpretar el sentimentalismo de la poetisa hacia sus discípulas, algo que hoy en día está en duda. Vale la pena destacar que la isla tenía una cultura feminista que ha quedado representada en lápidas funerarias, donde se ven versiones femeninas de lápidas típicamente masculinas, como la del hombre a caballo y del banquete de los muertos. Razón número 4. Arquitectura. A diferencia de muchos sitios de Grecia continental, donde no existe un estilo arquitectónico definido, o bien de las islas Cícladas, que tienen ese estilo arquitectónico de casas blancas y callejones estrechos y laberínticos, los pueblos de Lesbos tienen un estilo propio y diferente al resto de las islas, por lo que es muy interesante pasear por los pueblitos. Lesbos fue uno de los últimos territorios en incorporarse al Estado griego en 1913 y fue producto de la disolución del Imperio Otomano luego de la Primera Guerra Mundial. En su arquitectura se ve su pasado industrial, así como las influencias neoclásicas y barrocas en sus edificios. Lamentablemente, por la emigración de la población, están todos bastante abandonados. Existe en todos los pueblos cierto aire a decadencia y transmiten el éxito económico que tuvieron las generaciones pasadas. Razón número 5. Turismo termal. A nosotros nos encanta el turismo termal, pero lamentablemente no nos dio el tiempo para explorar todos los sitios y tuvimos que limitarnos solamente a 2, los cuales no estaban en funcionamiento. El primero es un complejo moderno en las afueras de Polígnitos, que todavía no había abierto por la temporada. Aquí pudimos ver dónde salía el agua y poco más. El segundo eran las ruinas de un viejo complejo termal en Thermi, en la costa este. Este sitio fue construido sobre un complejo de época romana que, si bien está vallado, se puede ver desde afuera el edificio y algunas de las ruinas. No obstante, lo más interesante estaba un poco más oculto. Existe otro edificio al costado de la carretera y fuera de las vallas, donde sale el agua caliente y que se encuentra totalmente inundado. El edificio está construido con espolia de las ruinas romanas, como columnas y sillares, así como tumbas cuyos epitafios eran todavía legibles. Razón número 6. Turismo monástico.
La isla está llena de grandes monasterios y nosotros visitamos 3. El monasterio de San Juan Evangelista. Está ubicado en una cima de una montaña y tiene vistas espectaculares. Además, cuenta con un museo eclesiástico con libros antiguos, estolas y otros objetos interesantes. El segundo era el monasterio de Monil y Monos, a escasos kilómetros de Caloní, en el centro de la isla. Este monasterio de 1526 llama muchísimo la atención a la distancia porque está rodeado de al menos una veintena de pequeñas capillas. Este monasterio fue fundado por San Ignacio Agalianos sobre las ruinas de un viejo monasterio bizantino y está dedicado al arcángel Miguel. Es posible ver la celda donde vivió el santo y en el patio del monasterio se encuentra la capilla antigua donde se exhiben los huesos. No está permitido el acceso a las mujeres a esta capilla. El monasterio funcionó como lugar de retiro espiritual y cuenta con un museo, pero no estaba abierto el día que lo visitamos. Y el tercer y último monasterio es el monasterio de los arcángeles Miguel y Gabriel en las afueras de Mandamados, al norte de la isla. Se dice que la escultura del arcángel puede hacer milagros. Además, es claramente el protector de las Fuerzas Armadas por el número de ofrendas militares que hay dentro y fuera del monasterio. Si cabe alguna duda, hay un avión de combate en la puerta y una base militar enfrente. Razón número 7. Todas las anteriores. Sé que es un poco trampa, pero es un argumento válido. Hay pocos sitios que concentren tanto en tan poco espacio. Para finalizar el video, les queremos dar unos consejos para que puedan aprovechar al máximo su estadía. Consejo número 1. Alquilar coche con seguro. La isla tiene unos 75 kilómetros de ancho y unos 50 kilómetros de largo. Las carreteras secundarias son bastante malas y el transporte público es escaso, con solo 2 o 3 servicios al día, por lo que si no se tiene coche no se puede recorrer. No obstante, tener coche soluciona unos problemas pero genera otros. Tanto los mapas de Google como los de OpenStreetMaps no están suficientemente bien hechos y pueden hacerte ir por caminos horribles o bien mandarte con el coche por escalinatas o por calles extremadamente angostas, donde termines raspando o golpeando las puertas del coche. De ahí que sugerimos sacarlo con seguro. Consejo número 2.
Hacerle caso a los carteles. Los carteles indicativos oficiales suelen indicar el mejor camino para llegar a un sitio, lo cual no significa que el camino sea bueno, sino que es el menos malo de los caminos de acceso. Mismo para salir de un sitio, probablemente valga la pena dar vuelta atrás y volver por el camino por donde vinimos que ir por un camino más directo. Consejo número 3. Estacionar el coche en las entradas de los pueblos. Las calles de todos los pueblos son extremadamente angostas y difíciles de transitar. Lo bueno es que casi todos los pueblos suelen tener un estacionamiento en la entrada. Nuestro consejo es dejarlo estacionado y recorrer los pueblos a pie. Consejo número 4. Hospedarse en el centro de la isla o hospedarse en múltiples sitios. Los 75 kilómetros de ancho de la isla son en realidad más de 90 kilómetros yendo por carretera, y si bien la carretera principal está bien, nuestra recomendación para no perder tanto tiempo yendo y viniendo es hospedarse o bien en Caloní, que es la principal población en el centro de la isla, o alojarse en diferentes poblaciones. No recomendamos hacer base permanente en Mitilini por el gran tiempo de viaje diario. Consejo número 5. Ir un mínimo de una semana, preferentemente 15 días. Nosotros, si bien pudimos visitar bastante, nos quedó mucho por ver y vimos todo a las apuradas, por lo que les recomendamos ir como mínimo una semana y si pueden, 15 días. Consejo número 6. Tener cuidado con el roaming en la costa. Esto no sabemos exactamente cómo solucionarlo, excepto tener el móvil en modo avión o el roaming apagado, pero es posible que accidentalmente el móvil se conecte con una torre en Turquía y las tarifas son una estafa total, particularmente las de datos. A nosotros se nos conectó en las cercanías de Sigri y eso que ni siquiera se veía Turquía. Consejo número 7. Degustar productos lácteos. Lesbos tiene mucha producción de lácteos con leche de oveja y de cabra, lo que incluye quesos, yogures, postres, tipo arroz con leche y helados. Les recomendamos que prueben todos, particularmente los helados, que eran de una calidad excepcional. Lesbos es una isla sorprendente que vale mucho la pena explorarla sin prisas y que tiene algo para todos. Si les gustó este video, pueden dejar un like, suscribirse al canal, dejar comentario y compartirlo con sus amigos. Si les interesa este tipo de video, tenemos reseñas de otras islas griegas, así como exploraciones de sitios muy poco conocidos. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.